Justo. Y en estos momentos me voy a comunicar directamente desde Chile, y lo había anunciado ya en nuestros titulares, con el diputado chileno Eric Aedo, a quien le doy la más cordial bienvenida aquí en DiNews desde Lima, Perú. Un gusto tenerlo, diputado. Hola, ¿cómo estás, Carmen? Qué gusto saludarte. Igualmente, diputado, tanto tiempo sin verlo. Diputado, a ver, ¿qué significa esto? Empecemos con lo primero. ¿Qué significa esto para Gabriel Boric? Porque definitivamente, escuchándolo también en esta conferencia de prensa que dio, pues claramente es un revés para su gobierno y para todo el programa que él quiera apuntar o estaba apuntando. Así es, Carmen. Yo te diría que lo que sucedió ayer en la Cámara de Diputados es la mayor derrota política del presidente Gabriel Boric y su gobierno luego de la derrota del 4 de septiembre, que fue, ¿no es cierto?, el rechazo a una reforma constitucional que quería refundar el país. Ayer creo que faltó oficio político, creo que faltó diálogo político, creo que hubo mucha confianza en las filas de gobierno y finalmente, lo tengo que decir con mucha claridad, la derrota al gobierno se la propinó su propio sector político. Faltaron 2 votos para aprobar esta reforma y esos 2 votos que faltaron son pertenecientes al Partido Ecologista, que es un partido de izquierda en Chile, que era parte de la coalición de gobierno, y lamentablemente el día martes hubo un altercado entre el ministro de Educación y, ¿no es cierto?, una de las diputadas del Partido Ecologista, la diputada Viviana Delgado, y eso significó que el día de ayer, cuando se votó esta propuesta de reforma tributaria, que la Democracia Cristiana, que es la bancada que yo comando acá en el país, votó favorablemente luego de lograr un acuerdo con el gobierno, esas diputadas del Partido Ecologista se retiraron de la sala y le propinaron esta feroz derrota al gobierno. Totalmente, lo califica muy bien, feroz derrota del gobierno. Ahora la pregunta es ¿qué va a pasar? Y sobre todo, ¿no? Le pregunto directamente también políticamente hablando, diputado, el impacto en la sociedad chilena, lo que se esperaba, los programas sociales, lo que se había proyectado. Es decir, ¿cuáles son los pasos que va a seguir ahora Gabriel Boric? Bueno, hoy día las fuerzas de gobierno, la Democracia Cristiana no es parte del gobierno, se reunían, tenían comité político y una de las alternativas que existe y que propuso el presidente anoche, que le insinuó, es buscar un gran acuerdo político, cosa que no se hizo previamente antes de esta votación, y creo que eso fue el error fundamental que tuvo el gobierno. Y una posibilidad es que si logra un gran acuerdo político pueda reingresar la reforma al Senado, pero para eso requiere 2/3 de los senadores, es decir, 35 senadores, tiene que buscarlos en la oposición, tiene que salir a buscarlos en la derecha, y eso puede significar que presente el proyecto tal cual estaba, o que en ese acuerdo político cambie las cosas que la propia derecha y el mundo empresarial le había pedido cambiar, que tenía relación con que no fomentaba la inversión, que tenía problemas con los temas de ahorro también. Y la otra posibilidad es que divida el proyecto y, ¿no es cierto?, presente todas las normas anti-elusión que habían. Eso es importante porque la elusión en Chile de impuestos, gracias a equipos abogados, de auditores, de economistas, llega al 60%. Las grandes empresas tienen equipos especializados para no pagar los impuestos. Y ahí había medidas importantes que yo creo que eso puede tener mucho apoyo en el Senado. Así que existe ese camino, porque lo otro, rechazado el proyecto ayer en la Cámara de Diputados, la otra alternativa es que el gobierno tenga que esperar un año para presentar nuevamente la reforma, pero eso ya es llegar hacia finales del gobierno y la verdad es que no tendría ningún sentido y dejaría sin financiamiento proyectos que le interesaban al gobierno. Totalmente, sería un año perdido para el gobierno. Exactamente. Absolutamente. Esto cala, o sea, tenemos problemas enormes en salud, con listas de espera enormes, más de 350.000 cirugías, gente que espera una atención médica durante aproximadamente 2 años. Tenemos los temas de pensiones, que eso lo comparte América Latina completo, digamos, no es un problema de Chile, con un nivel de vida caro en este país. Es muy caro vivir en Chile y obviamente las pensiones son bastante de miseria, y en eso obviamente esta reforma tributaria quería mejorar sustancialmente las pensiones, y por eso ha sido recibido con dulce y agraz la noticia. Por un lado, la gente dice sí, a este gobierno le falta dialogar, a veces bastante prepotente. Pero ahí, diputado, sí, permítame, por favor, porque usted ha dicho
que el primer escenario, una alternativa viable y tal vez eso es lo que también se infirió del pronunciamiento del presidente Gabriel Boric, es de buscar un acuerdo nacional, un acuerdo de diálogo, pero han estado negociando esto por meses. Esta reforma tributaria no es una cuestión de un día para otro, sino es una cuestión que también se ha puesto sobre la mesa y han abordado temas. Entonces mi pregunta es, esa alternativa, ese escenario es poco viable en estos momentos, ¿no? ¿Podría más acercarse a esa segunda alternativa que usted nos presenta? Sí, efectivamente, tú tienes razón, Carmen, es poco viable, pero tiene que hacer el esfuerzo, porque si no lo hace, este es un gobierno que se queda sin los recursos para las reformas que prometió siendo gobierno. Es decir, sería un gobierno meramente de administración y creo que eso sería un rotundo fracaso también político para una generación que hoy día política dirige el país, que surgió con los movimientos estudiantiles el año 2011 y que en el plazo de 10 años se hizo con el poder. Creo que sería un tremendo retroceso. Ahora, lo que ha faltado es oficio. Yo, perdona que diga esto, pero ha faltado oficio. Si la política es el arte de dialogar todos los días. Entonces el gobierno, el problema, y yo se lo he dicho con toda claridad, se lo dije al ministro Marcel, que es el ministro de Hacienda, a los ministros y las ministras del comité político, que ellos dialogan proyecto a proyecto en la coyuntura, pero no hacen del diálogo un ejercicio permanente, y ese es el error que cometen. Y lo otro es que grandes reformas, como esta reforma tributaria o la reforma de salud, la reforma previsional, pretenden ganarla con 1 o 2 votos. ¿Te fijas? Con el cirqueneo que decimos en Chile, de ir pintando votos en distintos sectores políticos, pero no bajo la lógica de acuerdos amplios. Entonces, claro, eso ayer se agotó, esa estrategia de negociación ayer se agotó, fracasó. Y yo creo que el presidente hoy día, además de resolver este problema, tiene que resolver el problema de hacer un cambio de gabinete importante, sectorial y también en el ámbito político. Importante esa acotación. Diputado, a ver, sin lugar a dudas usted votó a favor de esta reforma tributaria, pero ¿qué le diría a las voces que incluso analizando un poco del impacto en la sociedad, porque la gente se pregunta, ok, la reforma tributaria, esto le va a abrir un abanico de posibilidades al gobierno para tener más recursos y así poder ejecutar todo el plan de gobierno que tiene en sus manos? Ahora ya no va a estar. Pero también por el otro lado, si me pongo en el lado de la posición de los que han rechazado definitivamente, ellos alegaban de que esto afecta directamente incluso a las MIPES, a las pequeñas empresas, a las medianas empresas. ¿Qué tiene que responder ante ello? O sea, nosotros teníamos las mismas aprehensiones, de hecho en el articulado particular teníamos diferencias con el Por eso gobierno, directamente se lo pregunto porque finalmente se decidió apoyar la reforma tributaria, ¿no? ¿Por qué lo definimos? Porque entendíamos que esta reforma tributaria era un pilar importantísimo para avanzar en la reforma previsional. Déjame decirlo en términos de dólares, porque no recuerdo bien el cambio a la moneda peruana. ¿Okay? Claro que sí. Pero una pensión, incluso de profesionales en Chile que han trabajado 40, 35 años, a veces no sobrepasa los $150. De gente, incluso estamos hablando de profesores, o gente que ha trabajado en los sistemas de salud, por ejemplo. $150, ¿te fijas? Con un nivel de vida de Chile que es muy caro. Yo no sé si tú has tenido la oportunidad de estar acá. Vivir en Chile es pagar precios como los que se pagan hoy día en Europa, pero no con los sueldos que se ganan en Europa. Es muy caro. Entonces ahí se requería un avance. Entonces ese era el problema mayor a resolver. Obviamente esta reforma tributaria tenía algunos problemas, había cosas que mejorar, pero eso se mejora cuando tú después haces la discusión legislativa, vas negociando. Si lo que se rechazó ayer fue la idea siquiera de conversar y dialogar esta reforma. Ayer se rechazó la idea de legislar, es como que tú me propongas a mí conversar y yo te diga, no voy a conversar. No pasó la primera valla legislativa. ¿Te fijas o no? Entonces, eso es lo complejo, que lo que se rechazó ayer fue la idea de legislar y de mejorar este proyecto, que por cierto había que mejorarlo. Había que mejorarlo en términos del ahorro, se iba a cobrar impuestos, por ejemplo, si tú ahorrabas, y esos ahorros, por ejemplo, de empresa los quería para mejorar el giro de tu propio negocio, de tu empresa, o las MIPYMES o las pymes, ¿no es cierto?, se ponía un límite de 75.000 UF, esos son 2.500 millones de pesos, que en términos de dólares significaba que tú eras una pequeña empresa hasta los 3 millones de dólares. Y la verdad es que aquí hay bastantes empresas pequeñas y medianas que mueven más que eso, ¿te fijas? Pero las dejaba fuera, les cobraba más impuestos, y esas cosas, por ejemplo, había que mejorarlas, dar más
atribuciones de fiscalización, impuestos internos y aduanas, entra mucha droga por Chile, por los puertos chilenos, y aduanas está bastante poco preparado para enfrentar este narcotráfico. Estas cosas había que mejorar, pero claro, cuando rechazas la idea siquiera de conversar, vuelves definitivamente a podríamos, que es una derrota importante. Podríamos resumir lo que se le dio un portazo directamente a esta reforma tributaria y que, bueno, vamos a ver ahora las alternativas, las nuevas medidas, a ver si se encuentra por ahí una vía alterna que desde la administración de Gabriel Boric. Solamente una última pregunta antes de cortar, diputado, gracias por su tiempo. Usted ha mencionado acerca de la importancia también de este cambio de gabinete de Gabriel Boric en este tiempo, en este contexto. ¿Es adecuado ya y pertinente? Absolutamente. Yo creo que este es un gabinete que ya está votado. El presidente el 11 de marzo cumple un año ya como presidente del país. Sí. Y este es un gabinete con muchos aprendices de políticos. Y la verdad es que la política es un arte. Yo sé que esto suena como raro para mucha gente, pero es el arte de dialogar. Como dijo Patricio Elwin, que es un destacado demócrata cristiano, presidente de Chile, es el arte de lo posible. Uno no siempre las ideas que tiene las puede imponer a los demás. Esto hay que hacerlo de manera gradual. Y el gobierno llegó con un afán de cambiarlo todo. Pero tú encuentras muchas resistencias en la vida para cambiarlo todo y tienes que tener la habilidad entonces para ir paso a paso. Eso le ha faltado al gobierno y por eso yo creo que requiere hoy día un cambio de gabinete importante en lo político, pero también en lo sectorial. En Chile las obras públicas, la construcción de viviendas, salud son temas tremendamente importantes y creo que ahí está bastante el déficit el equipo ministerial también. Yo le agradezco mucho por esta comunicación al diputado chileno Eric Aedo. Muchas gracias, que tenga un gran día. Muy buenos días. A ti, muy buenos días. Muy buenos días, diputado. Chao, chao. Gracias, Chacho. Y nos vamos a nuestra primera pausa comercial, pero ustedes no se muevan de sus pantallas porque regresamos con más información aquí en DNews.